Lunes 25 de marzo del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando los resultados electorales al momento. Por la alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano, el 52.81%, frente a Jimmy Jairala de Centro Democrático con el 31.75%. Esto con el 98.40% escrutado de las actas. Revisemos resultados sobre la alcaldía de Quito. Ahora en su pantalla, Jorge Yunda del movimiento Unión Ecuatoriana, el 21.35%, y le sigue Luisa Maldonado de Compromiso Social con el 18.44%. Aquí está escrutado el 98.52% de las actas ya. Revisamos por la alcaldía de Cuenca los resultados a esta hora cuando son las 7 de la mañana. Pedro Palacios del movimiento Poder Ciudadano, el 28.05%, seguido de Jefferson Pérez del movimiento Renace con el 22.18% y Marcelo Cabrera de Democracia Popular el 19.51%. Aquí está escrutado el 76.75%. Más adelante vamos a revisar datos sobre las prefecturas. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Andrés Páez, impugnante de la candidata mejor puntuada para Fiscal General del Estado. Mientras se realizan estas elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana, también se efectuará la selección de Fiscal General del Estado por parte del Consejo Transitorio de Participación. Un nombramiento clave para el futuro de la República. Lo analizamos. Y también nos acompañará Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. La organización del proceso electoral por parte de un CNE integrado con pluralismo político por primera vez en 10 años, la experiencia de un proceso realizado pero con las mismas reglas del CNE de partido único. ¿Qué se debe cambiar? Y también estará Cynthia Viteri, candidata a alcalde de Guayaquil, con el pronunciamiento popular a favor de un modelo de gestión municipal que inició hace 26 años, los retos, los desafíos para el bicentenario de Guayaquil y también la proyección del resultado electoral para las próximas elecciones presidenciales. La atención ciudadana está concentrada en las elecciones de ayer y, entre tanto, esta semana culminará el proceso de impugnación a los candidatos mejor puntuados del concurso para seleccionar al fiscal general del Estado. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. El fiscal general del Estado es el cargo público de mayor poder en la República, incluso que el presidente de la República, porque una decisión suya al presidente le puede costar el puesto, o porque sus indagaciones prevalecen sobre las auditorías de la Contraloría y de la Superintendencia de Bancos cuando éstas han determinado responsabilidades penales, o de la Asamblea Nacional cuando en un juicio político ésta establece responsabilidades penales contra altos cargos del Estado. En consecuencia, en la actual coyuntura política, la historia de la República se escribirá en base a sus convicciones sobre tanta denuncia en trámite, sobre las que hasta el momento presente hay 0 sentencias en firme, pese a los hallazgos de los papeles de Panamá y la asistencia internacional de las fiscalías de Brasil, Estados Unidos, Colombia y otros países, que ha sido mutilada por los fiscales designados de la dictadura por el Consejo de Participación Ciudadana. De allí que cobra especial importancia el proceso de impugnación que se abrió el viernes y concluye esta semana en medio del alboroto electoral. Por tanto, hoy iniciaremos la presentación de las impugnaciones a los mejor puntuados, a efecto de dar mayor transparencia a este proceso decisivo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Andrés Páez ha impugnado ante el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana a la candidata mejor puntuada a Fiscal General del Estado, Diana Salazar, fiscal de carrera, actual directora de la Unidad de Análisis Financiero y fiscal de los casos
FIFA Gate y Odebrecht, que terminaron en sentencias condenatorias para Luis Chiriboga y Jorge Glass, presidente de la Ecuafútbol y vicepresidente de la República, respectivamente. Examinaremos las causas de la impugnación. Andrés Páez, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor. Buenos días. ¿Impugna usted la carencia de título de abogado, como exige la ley para algunos de los miembros de la Comisión Ciudadana Seleccionadora? ¿Cuál es el caso? La Comisión Ciudadana tiene varios vicios en su conformación, y no estoy hablando del Consejo, sino de la Comisión, que es decir, es la encargada de hacer todo el proceso de calificaciones. El día de hoy estaré formalizando mi adhesión al resto de impugnaciones que se han presentado en contra de los otros candidatos, porque no tengo ningún compromiso con ninguno, pero de la misma forma que lo hice en el año 2011, he revisado los entretelones de este concurso, como lo hice con la entonces Corte Nacional de Justicia, y los 6 candidatos que impugné en ese entonces terminaron saliendo de la Corte porque me dieron la razón en mis denuncias. En este caso, yo he presentado una impugnación compuesta por 2 ingredientes, una por el lado del plagio y otra por el lado de la ausencia de requisitos, que son precisamente consecuencia de la acción de esa comisión, no del Consejo de Participación, de esa comisión que dicta un reglamento artificioso con el cual permite que efectivamente, en mi opinión, se produzca una trampa. Entonces, respecto a la comisión, ¿qué es lo que usted impugna? Yo en la comisión impugno que 2 de sus miembros no están calificados para hacerlo, pero también impugno que en el reglamento que ellos han dictado para calificar a los postulantes han distorsionado el mandato dictado por el Consejo. En efecto, si usted advierte, aquí está el mandato con el cual el Consejo establece los requisitos para ser fiscal. Y en el artículo 14, numeral 1, literal H, dice: certificados que acrediten tener 10 años de experiencia profesional en materia penal, en la judicatura o en la docencia. Resulta que en el caso de la postulante mencionada existen 4 meses de docencia, no hay 10 años de docencia. Sin embargo, esta comisión se inventa en un reglamento que dicta y califica hasta 10 años. Esto lo hace en el numeral 2 de este reglamento que está aquí en mis manos, hasta 10 años, lo cual evidentemente contradice el mandato dictado por el Consejo de Participación. Y lo mismo hace en el caso del ejercicio de la judicatura, cuando nuevamente comete el mismo error, si es que lo vamos a calificar de esa manera, que en el caso de la postulante tampoco se cumple el tiempo de servicios a la judicatura, porque ese tiempo es inferior a 10 años. Y el mandato es absolutamente claro cuando dice certificado que acredite tener 10 años de experiencia, no dice menos de 10 años, tener 10 años, ha de interpretarse que es al menos 10 años, y eso es lo que la comisión, no el Consejo, no el doctor Trujillo, la comisión. Bueno, pasemos al segundo aspecto. ¿Impugna usted también la valoración de méritos? ¿Por qué? La valoración de méritos específicamente en el caso de la docencia universitaria y también en el caso del ejercicio de la judicatura. ¿Por qué en la docencia universitaria? Porque el mandato claramente establece, artículo 14, numeral 1, literal H, que acredite tener 10 años de experiencia profesional. Es decir, la postulante debió haber acreditado que había ejercido la docencia por al menos 10 años. En las certificaciones que constan notarizadas y que están aquí en mis manos y que han sido presentadas al Consejo de Participación, adjuntando mi impugnación, en estas certificaciones se establece que la postulante apenas acredita algo menos de 4 meses de docencia, no acredita 10 años de docencia, eso por un lado. Pasemos al tercer aspecto. Impugna la presentación de certificados emitidos con fecha anterior a que se convoque al concurso por el Consejo Transitorio. ¿En qué documentos se basa?
esa es una formalidad que resulta realmente intrascendente frente al fondo del asunto. Yo creo, doctor Pinargote, que el fondo del tema está aquí, no en el Consejo, sino en la Comisión, y que la actuación de la Comisión puede dar lugar incluso a que se nulite este concurso, por las razones que le estoy invocando, especialmente porque este reglamento dictado por una comisión sin facultades para hacerlo contradice el texto de este mandato, que es el que establece los requisitos. Jerárquicamente, un reglamento secundario no puede distorsionar el contenido del mandato dictado por el Consejo de Participación. Obviamente esto se hace, en mi criterio, estoy seguro, a espaldas de los miembros del Consejo de Participación, quienes no han reparado en la maniobra que se incluye aquí, específicamente en el punto 2, relacionado con experiencia profesional. Y al no acreditar la postulante ese requisito... Pero solo esta postulante es beneficiada con ese reglamento, ¿o hay otros postulantes que también se benefician? Con este reglamento incluso se perjudica a otro de los postulantes en un punto, y usted comprenderá que en este concurso y en todos un punto puede ser crucial, pero efectivamente yo he podido constatar que en el caso del doctor Bosques hay un perjuicio de un punto por la aplicación, en cambio, de este mismo artículo, pero no de la forma en que se aplica para otra postulante. Y en el caso del ejercicio de la judicatura, tengo aquí los documentos notarizados de la Fiscalía General del Estado que acreditan un tiempo de servicios de 7 años como fiscal en adelante, porque judicatura representa eso, ser fiscal, y otros cargos de fiscalía. No incluye, por supuesto, ser auxiliar de fiscalía ni secretaria de fiscales. En todo caso, con estos certificados lo que se acreditan son 7 años, no los 10 años que manda el reglamento, y por ese motivo en la impugnación... Pasemos entonces ahora a la impugnación, al examen escrito y la comparecencia oral. ¿Cuáles son los fundamentos? En el caso del examen escrito, existen preguntas que son capciosas, lo cual es incompatible con un examen de esta naturaleza para el cargo que se está eligiendo, ya que cuando se trata de preguntas de opción múltiple, tienen que existir certeza en cuanto a las respuestas. Sin duda existe una cantidad enorme de preguntas que han terminado siendo capciosas y que han provocado que los propios concursantes presenten impugnaciones. Muchas otras preguntas están bien formuladas, pero hay una parte de esas preguntas que sí incurre en esta debilidad. Pero esa impugnación también se refiere más entonces a la comisión calificadora que a la concursante. En la comisión calificadora, en cuanto a la prueba de méritos, que es lo que le he mencionado, la prueba escrita es parte de otra comisión, y ahora la prueba oral, esa sí fue tomada por los miembros del Consejo. Desgraciadamente, se comete el error del año 2011, dejar la prueba oral para el último, cuando ya conocen las calificaciones de los concursantes, y he notarizado y entregado en impugnación el informe del propio juez Baltasar Garzón en el número 11, que fue un informe notarizado y que está aquí en escritura pública, que dice: proponer que la audiencia o entrevista final en el proceso de evaluación para acceso a la función judicial no sea el último acto de aquel y se reconsidere a sí mismo la excesiva puntuación de aquel. Es decir, 30 puntos por una presentación oral, cuando ya se conocen las calificaciones anteriores, es absolutamente incompatible con la transparencia que un proceso debe tener. Y esto en el caso de esta y de cualquier otro postulante. No es lo correcto dejar al final una valoración subjetiva cuando ya se conoce el resultado de las notas objetivas. Y finalmente mencionar que he presentado también parte de mi impugnación a un plagio que yo he podido efectivamente, detectar. Usted acusa a la doctora Salazar de falta de probidad por haber cometido plagio. ¿En qué se fundamenta? Sí. En dos textos. El uno es de una tesis de grado de la Universidad Católica de Ambato, que corresponde al año 2017. En esto quiero hacer una puntualización. A mí me corresponde hacer una impugnación respecto de los documentos que están en el proceso, en el expediente.
Yo no puedo adivinar que la doctora haya hecho una tesis de grado de fecha anterior al año 2018, que es el que figura como año de publicación de su libro relacionado al lavado de activos. Al hacer una comparación a través del mecanismo antifraude, que es un mecanismo tecnológico, se establece que efectivamente en esta tesis hay una consonancia, una coincidencia de textos literal entre los contenidos de ese libro y esto. Pero si es que se alude que esto no es suficiente sustento, también he indicado que se comete un plagio en este artículo de julio del año 2015 de la revista Forbes de México y que está aquí señalado. Es decir, yo he presentado una impugnación de doble vía, tanto por esta tesis de grado de la Universidad Católica de Ambato, cuanto por este artículo que aparece publicado en el servidor virtual de la revista Forbes de la ciudad y del país México. Para cerrar, doctor Páez, la doctora Salazar, como fiscal o directora de la Unidad de Análisis Financiero, ¿abrió investigación alguna vez contra usted o su hermano por algún acto ilícito? De ninguna manera. Y si es que quisiera hacerlo, que lo haga. Si es que la doctora Salazar tiene algo en mi contra, que por favor vaya a la fiscalía. Yo seré el primero en concurrir y entregarme a las autoridades hasta que termine la investigación. No tengo ningún temor, no tengo testaferros, pero que se atengan a las consecuencias de que se levante nuevamente una acusación en mi contra o de mi familia. Yo sabré defenderme. Si la doctora Salazar o cualquier otra persona tienen una acusación en mi contra, que vayan a las autoridades. No tendrán ni siquiera que citarme. Yo mismo iré personalmente a entregarme, porque no tengo cola de paja, no tengo compromiso con ningún concursante y no tengo temor a que finalmente brille la justicia, como sucedió ya en el caso de mi hermano, que es víctima de la justicia correísta. Andrés Páez, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, doctor, gracias. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. La organización de las elecciones por el CNE, ahora integrado con pluralismo político por primera vez en 10 años, y revisamos algunos de los resultados. ¿Qué pasó ayer? Regresamos, no se vaya. Con 23 minutos revisamos los resultados de prefecturas a esta hora según datos del Consejo Nacional Electoral. En Guayas, Carlos Luis Morales del Partido Social Cristiano con el 48.19%, mientras Pierina Correa de Compromiso Social tiene el 17.46%, escrutado el 59.49%. En Pichincha, para la prefectura, Paola Pavón de Compromiso Social con el 22.16%. Juan Zapata de la Alianza Izquierda Democrática y Democracia Sí, el 20.75%. Escrutado ya el 98.20%. La prefectura de La Suay, Yacu Pérez de Pachacutic, 29.6% frente a Cecilia Alvarado de la Alianza Unidad por el Cambio con el 19.34%. Esto es escrutado el 8.76%. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días Estefi, buenos días a la audiencia, a sus órdenes. Buenos días también. ¿Qué pasó ayer? 4 horas y media sin resultados, eso no se ha visto ni en los últimos tan criticados años con apagones o caídas de página. Bueno, lamentablemente no tengo una respuesta exacta respecto a este asunto, más allá de conocer que lo que ha fallado, de acuerdo a los técnicos internos de la institución, fue la infraestructura que CNE ofreció prestar o fue contratada por el Consejo Nacional Electoral para la publicación de la información oportuna a los medios. Esto lamentablemente no estuvo listo o no soportó la carga de la información y se presentó pues la caída o la paralización de esta información. Porque no era solamente el divulgarlo, sino que 4 horas y media, el 21% de las actas escrutadas apenas estaban en Quito y tenían el 88% en Ambato, en otras ciudades, que Guayaquil tenía el 23% a las 10 de la noche, es decir, no solo es que no se publicaba, sino que no se conocía.
Eso es verdad. Por un lado, efectivamente, falló el enlace con el con el CNT, pero por otro lado también la instalación o la infraestructura interna del Consejo Nacional Electoral no estuvo lista, porque de alguna manera los centros de procesamiento de resultados de las delegaciones seguían acumulando información, seguían totalizando información, pero tampoco lo que se había prometido de información que se iba a subir a la nube para que las organizaciones políticas estuvo muy lenta. Lamentablemente tengo que reconocer que fallamos. En el área informática fallamos. Hubo un nuevo apagón en este momento y obviamente es un asunto muy serio que deja en entredicho la imagen y la seriedad, obviamente, y la profesionalización de la institución. Sobre todo porque es lo que más se advirtió, porque ya hay antecedentes y es lo que se temía. La página a estas alturas, con todas las pruebas y los simulacros que hicieron, no lograban actualizar los datos hasta horas de la madrugada. Entonces, una respuesta es, bueno, ¿qué pasaba con el sistema que contrataron? Pero ayer se pudieron reunir, conversar, tener algo más de respuestas. Me refiero a ustedes al interior del CNE sobre qué es realmente lo que pasaba. Bueno, a última hora, cuando comenzaron a presentarse las fallas, el comité técnico especialista que estuvo apoyando en la gestión al Consejo Nacional Electoral estuvo revisando la infraestructura y tienen varias opiniones. Obviamente, una de las opiniones es lo que acabo de comentar, el problema de la falla en el enlace con el con el CNT. Pero eso es real. Y yo creo que ahí también tenemos que asumir la responsabilidad, porque si usted contrata un servicio con una institución, tiene que auditar cuál es el servicio que va a recibir, cuáles fueron los términos de referencia, cuál es la responsabilidad que tenían para efecto de poder verificar que estaban prestos y listos para el gran desafío. Pero internamente también debió haberse previsto que la capacidad interna de la institución estaba lista para procesar toda esa información y lamentablemente estamos viendo que no. Obviamente aquí hay que investigar y analizar y establecer responsabilidades, porque no podemos nosotros fallarle a la ciudadanía en un asunto tan importante que genera una desconfianza altísima respecto a esta institución. Entonces, se sabía que, por ejemplo, y de hecho usted no estuvo en desacuerdo en ciertos temas sobre cómo se iban a contar los votos, por ejemplo, en el orden para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Reviso hasta hace poco, todavía están en un 34 o un 46% para candidatos hombres, mujeres del exterior ya tienen más avanzado, para el Consejo de Participación Ciudadana por la cantidad de candidatos, pero digamos, para alcaldías, prefecturas, que ya pues hay amplia experiencia sobre eso, la demora seguía intacta en ese sentido, es decir, que todavía estamos esperando los del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que se espera en las próximas horas ya para resultados? Bien, tengo que referirme necesariamente a lo que usted mencionó en relación al tema de la votación del Consejo de Participación Ciudadana. Ese es un tema que también nos atrasamos, no obstante que fue advertido en su oportunidad por algunas semanas de que había que tratar y hacer este asunto y hacer un reglamento. Recién 48 horas nos sentamos en el Pleno para tratar de analizar y estudiar nuestra, y digo nuestra porque era el doctor Verdesoto y yo lo que estábamos proponiendo, una forma de contabilizar los votos nulos que a nuestro criterio se justificaba y era correcta. Al final del día no pasó absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a pasar? En todo caso, ya respondiendo al gran desafío. Bueno, la información está acumulada. Lo que tenemos que encontrar, y nuestros técnicos están trabajando toda la madrugada, es cómo desentrampar que esta información esté concentrada en los servidores de la institución y pueda salir para que todos puedan ver. Porque hasta ahora lo que ustedes, este medio y todos los medios, es porque están utilizando el sistema de Facebook Live para poder acceder a la información que está siendo subida por los servidores de la institución. Pero ese es un mecanismo que no está bien, no genera confianza. Eso, hemos tenido que recurrir a una red que no es pues precisamente la profesionalización de una institución como el Consejo Nacional Electoral. Bueno, ahora mismo estamos accediendo ya a la página del Consejo Nacional Electoral con los resultados actualizados, pero estamos hablando a las 7:30 de la mañana, cuando tuvieron toda la noche y madrugada sin que pueda funcionar. Todavía es prematuro para hacer análisis, Enrique, sobre la respuesta que tuvo el voto nulo para el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo.
Definitivamente sí, pero sobre esto también yo creo que es necesario aclarar el hecho de que hay mucha confusión de cómo se va a contabilizar. Bueno, las reglas del juego no han cambiado, porque al no haberse aprobado la propuesta de que se consideren las opciones individuales de cada individuo, sino la papeleta, a mi criterio incorrecto, porque no puede comparar papeletas con votos válidos, no puede comparar peras con manzanas. Obviamente el sistema de contabilización no está alterado y los resultados obviamente van a ser exactamente iguales a como se previó originalmente. ¿Se va a poder hacer el cálculo? Sí. ¿Cuántos votos nulos? Los puedo multiplicar por 3 o por 1 y podré como referencia contrastar efectivamente cómo se pronunció la ciudadanía en este sentido. Pero en términos de validez respecto al resultado, se mantiene el proceso de contabilización como siempre estuvo previsto. Y esa aclaración es importante. Ahora, en estos 10 años, es la primera vez que el CNE tiene una conformación distinta, que no responde a un solo partido político. Había 4 agrupaciones distintas que hace incluso que haya mayor expectativa sobre lo que podían hacer o lo que podían cambiar. Ahora tienen un año para las reformas que se deben impulsar desde el CNE, porque recordemos que el año anterior a la elección ya no pueden hacerse cambios y siempre se excusan de eso, de que ya es muy tarde. Ahora, hoy empieza a correr el tiempo a partir de hoy. Usted, por ejemplo, entre una de las reformas principales, ¿cuál va a proponer de la experiencia que acabamos de pasar? Bueno, en primer lugar, permítame mencionar algo respecto a la estructura interna. Es una estructura presidencialista. Esto fue heredado desde la época del presidente Pozo. La presidenta es la responsable administrativa, económica y técnica. Las tareas se asignan de acuerdo a la disposición o a la decisión de la presidencia. Cada uno de nosotros, consejeros, tenemos rangos de subsecretario. Es ella la que determina quién asume responsabilidades respecto al tema de consejero. Por lo tanto, esa estructura no es buena, porque no permite que quienes en algún momento dado pudiéramos aportar con capacidad, con empeño y con esfuerzo, si no es decisión de la presidencia permitirnos trabajar en alguna área específica, no lo vamos a poder hacer. Pero áreas como control del gasto electoral, como el tema de junta o la distribución de escaños, como problemas relacionados con la interpretación del voto nulo, son muchas las cosas que tienen que analizarse para efecto de poder entrar en un proceso electoral con mejor eficiencia. Muchas que quedaron con las mismas reglas que dejó Correa para este proceso de selección. Son las 7:33 de la mañana. Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hoy con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Vamos a una pausa y cuando regresemos, ya en nuestros estudios, Cintia Viteri, candidata a alcalde de Guayaquil por el PSC. Este voto de confianza ciudadana a una administración alcaldicia de 26 años de duración. En pocos minutos regresamos con ella y los resultados electorales. No se vayan. El pronunciamiento electoral ha sido favorable a Cintia Viteri, candidata del PSC para alcalde de Guayaquil. Examinaremos sus repercusiones, retos y desafíos. Cintia Viteri, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, un abrazo a todos los que nos escuchan la mañana de hoy. El pronunciamiento del pueblo tiene varias implicaciones. Respaldo a una gestión administrativa de más de un cuarto de siglo y a una mujer que viene a reemplazar a los 2 líderes que ejercieron sucesivamente el cargo. ¿Cómo lo asimila después de 2 derrotas presidenciales en tiempos de vacas flacas del partido a nivel nacional? Bueno, de las 8 elecciones, Alfredo, 5 a la Asamblea Nacional, antes Congreso, tuvimos también un gran respaldo del pueblo primero nacional y después de la provincia del Guayas. Todo, para mí en la vida, toda cosa que no resulta solamente te enseña otro camino. Y este es el camino que me enseñó, el camino de Guayaquil, el camino de estar a la altura de los nuevos sueños de los guayaquileños. Y eso es para mí lo más importante. Mi desafío empieza en mayo, pero mi trabajo ha empezado ya hace años atrás y el resultado lo estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué, Alfredo? Porque Guayaquil no vota por partidos políticos, vota por sí mismo. La gente cuando se acerca a las urnas vota por su familia, vota por ellos. Y es el tener resultados año a año durante varias gestiones, pues es lo que hemos cosechado ahora, pero adicionalmente lo hemos asumido con la más grande responsabilidad. Yo tengo que estar a la altura de la confianza de los guayaquileños. Su experiencia personal en la política es de legisladora, no como administradora. O sea, ¿qué retos y desafíos le plantea esta elección
como administradora de la ciudad capital de la economía no petrolera del Ecuador. Exactamente lo que tú acabas de decir. Es la ciudad capital de la economía no petrolera de Guayaquil, una de las ciudades que aprendió a despegar hace algunos años y a construirse a sí mismo piedra a piedra. Yo empecé hace esos años, casi 28, y durante todo este trayecto, desde el primer día que entramos con el ingeniero León Febres Cordero al municipio de Guayaquil hasta el día de ayer, donde los guayaquileños dijeron que Guayaquil sigue, Guayaquil sigue, que era nuestro grito. Pues he aprendido muchísimo en el camino y ten la certeza de que los guayaquileños, al votar por mí, al confiar en mí, acertaron. Y sobre todo los que no votaron por mí, yo sabré, Alfredo, ganarme su corazón con mi trabajo. Guayaquil celebrará su bicentenario de independencia el próximo año. ¿Habrá obras para el recuerdo? Ah, claro, por 2 vías, además. Primero tenemos una comisión formada por la sociedad civil y que la representa también el alcalde Jaime Nebot. Esta comisión seguirá trabajando porque es una comisión fuera del municipio. El municipio tiene sus planes también fabulosos y en el centro nos encontramos, tanto la comisión como nosotros, desde recrear en vivo lo que pasó hace tantos años hasta nuevas obras que se convertirán inclusive en rutas donde el turismo pueda venir a disfrutar de esta ciudad maravillosa como es Guayaquil. ¿Contará entonces con la cooperación del exalcalde Jaime Nebot para el bicentenario? Él es mi amigo, Alfredo, y en el tema del bicentenario, él, como te dije, es una comisión aparte del municipio de Guayaquil. Él va a seguir ahí y va a seguir con personas como Huerta, como Pancho Huerta, como León Roldós. Todos ellos forman esta comisión. Es una comisión civil de gente que quiere trabajar por Guayaquil, como siempre ha sido. Y el resto, lo que hagamos como municipio de Guayaquil, ya lo hemos venido trabajando inclusive hace meses, desde la Dirección de Turismo con Gloria Gallardo hasta cada plan que tenemos con cada una de las direcciones. Guayaquil celebrará a lo grande el bicentenario. Estas elecciones y sus resultados en Guayas y otras provincias, así como el retiro de Jaime Nebot de la alcaldía, proyectan el PSG hacia la presidencia de la República en las elecciones 2021. Eso es lo que quisiéramos, pero esa respuesta solamente la tiene el alcalde Jaime Nebot en su momento. Él la conoce, él la hará pública. En todo caso, Alfredo, nosotros hemos podido ganar con la bendición de Dios en alrededor de 50 cantones, la alcaldía de esos cantones, y también las prefecturas, entre 8 y 9 prefecturas, convirtiéndonos, sí, con el respaldo popular en la primera fuerza del país y con la altísima responsabilidad de estar a la altura de esa confianza. Eso para mí es más importante aún que haber ganado una elección. Entre las obras que tiene en mente para su administración, ¿qué obras se pueden destacar, por ejemplo? Ah, me estás preguntando, pensé que ibas a dar algunos ejemplos. No. Todo tiene que ser desde el inicio, Alfredo, porque las cosas no esperan. Por ejemplo, las clínicas de rehabilitación para nuestros jóvenes que consumen droga no esperan, las madres no esperan. El nuevo centro de rehabilitación física para las personas que se pueden o necesitan hacer terapias no esperan, porque ahí se van a atender inclusive niños que tengan parálisis cerebral. El nuevo centro también para rehabilitar a niños que tengan algún tipo de discapacidad intelectual tampoco espera. Los pasos peatonales inclusivos con ascensor vía la costa, la ampliación de su vía también a la costa, no espera. Todos son proyectos urgentes, nuestros planes de vivienda, que ya inclusive tenemos listos los sitios donde los podemos efectuar. Chongón, es decir, vía a la costa, uno de ellos, también está mucho lote 3, también están terrenos con servicios, lotes con servicios en el noroeste de Guayaquil, urgencias todas y sobre todo en los sitios que aún nos falta llegar con los servicios básicos, con los servicios primarios. Ejemplo, Monte Sinaí, gobierno, socio vivienda, gobierno. Desde la legalización, que ya la empezamos, notificación, censo, legalización, sus papeles en la mano, hasta todos los servicios que merecen por ser guayaquileños. Y respecto a la seguridad, que es uno de los problemas más graves
que afronta Guayaquil en estos momentos. Y es uno por los que más hemos peleado y en lo personal como legisladora por muchos años. Aquí se aprobaron leyes a favor de los delincuentes, dejando afuera a las víctimas, ignorando a las víctimas. Esos proyectos ya fueron presentados en la Asamblea Nacional para que un delincuente atrapado no salga al día siguiente y para que se derogue también la tabla del consumo de drogas. Esa pelea, esa lucha la seguimos llevando adelante dentro de la Asamblea Nacional porque somos un gran equipo. Pero afuera, como alcaldesa de esta ciudad, la gente tiene que estar protegida y trabajaré en coordinación con los organismos respectivos y te pongo ejemplos. En el transporte público, botón de pánico, cámaras, GPS, en el transporte público para que la gente vaya segura en el bus. También en las más de 1000 cámaras que ya tenemos instaladas, nueva tecnología, reconocimiento no solamente facial, sino del caminar del delincuente. Aquí, si la delincuencia está organizada, Guayaquil también está organizado y vamos a saber protegernos y defendernos. Cintia Viteri, virtual ganadora de las elecciones para alcalde de Guayaquil. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Steffi. Y así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana contigo, Alfredo. Mañana continuamos rodeando la desinformación en Contacto Directo.